pero quizás buscando el comparativo con años anteriores no ha sido tan alto en cantidad de número de infectados, pero tengamos en cuenta que la gravedad de la reinfección. Vacuna para el dengue. Hoy lo hablaba con algunos de nuestros productores. ¿Tenemos conocimiento en realidad de que sí existe la vacuna para el dengue? Sí, existe la vacuna para el dengue. ¿Qué variedades hay? ¿Por qué no se colocan? Tenemos a un especialista, Oscar Atienza, como siempre, lo molestamos, lo llamamos, porque es uno de los especialistas más reconocidos en el país para hablar hoy de dengue. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación, un gusto siempre. El gusto es nuestro. Bueno, la intención es saber, hay una vacuna japonesa en principio, pero quiero que usted se despida con respecto a la vacuna, su pensamiento de la misma y por qué la colocación no es masiva. Le pregunto con total ignorancia. Te escucho con mucha dificultad. De todos modos, logré ahí entender el tema de la vacuna. Entiendo que es esa la pregunta. Hay una vacuna que tiene la ANMAT, que está en proceso de autorización y que ya ha sido aprobada en Brasil, que es una vacuna japonesa. La verdad es que tiene una alta efectividad y lo que hace en realidad es evitar que las personas enfermen de modo grave. Esa es un poco la función de esta vacuna. Yo calculo que, no sé si ya para esta temporada tengamos en cuenta que el dengue, lo que es el brote epidémico de dengue, no va a ir más allá de unos 10 o 15 días porque llegan los fríos, pero creo que puede llegar a estar aprobada para fin de año a la vuelta de los mosquitos, que eso va a ocurrir en el mes de octubre, noviembre. Calculo que puede llegar a estar aprobada en ese momento. Ojalá, porque la verdad es que ha sido una pandemia que nos ha afectado bastante. En muy poquito tiempo, después de las lluvias que hemos tenido estos últimos 15 días, hemos tenido una proliferación importante de mosquitos y con ese crecimiento de mosquitos hemos tenido un aumento de casos que ha sido alarmante. 30.000 casos solamente los detectados, ¿no? Yo calculo que debe ser por lo menos unas 5 a 7 veces más esa cantidad de casos porque en realidad hay un subdiagnóstico bastante importante de dengue. Ojalá que, digamos, para la vuelta de la temporada de mosquitos tengamos esta vacuna autorizada y la modalidad grave al menos que se da con aquellas personas que generalmente ya han tenido dengue y que lo van a tener por segunda vez empiece a atenuarse, ¿no? Porque allí están las personas que han fallecido. Hay 20 personas que han fallecido, mayoritariamente son por la segunda infección, que en realidad es un cuadro un poquito más grave que el primero. Es un cuadro hemorrágico cuando el primero es un cuadro más gripal parecido a lo que es el coronavirus. Claro. Ahora, la vacuna, digamos, es una realidad, pero todavía, claro, yo manejaba información de que la ANMAT ya estaba aprobada. En realidad está en curso de aprobarse. ¿Es esa la única vacuna o hay alguna otra vacuna? Porque se decía que países, bueno, como Brasil, la referencia como Paraguay, nos vamos por ahí más lejos y también ocurre en Estados Unidos, que esta vacuna, como bien marcaba usted, estaba direccionada a aquellos que habían tenido un primer contacto con el dengue, o sea que ya habían sido infectados, y para cuidarlo de esa reinfección que puede terminar en lo hemorrágico, estaba esta cobertura. ¿Es así? Claro, ese es un poco el objetivo que tienen las vacunas, evitar todas las modalidades graves de la enfermedad. Le expliquemos a la gente que hay dos cuadros clínicos de la mano del dengue. El primer cuadro clínico es un cuadro muy parecido a la infección por COVID, es decir, un cuadro gripal, malestar general, dolor de cabeza, puede haber dolor de articulación. El dolor en la cabeza generalmente es retroocular, detrás de los ojos. Puede haber fiebre, es decir, que es muy parecido. Eso cuando me contagio con una de las variantes del dengue. Cuando me contagio con la segunda variante del dengue, hay 4 variantes de dengue, 2 están en la Argentina y con gran distribución en todo el país. Cuando yo me contagio con la segunda variante del dengue, ahí voy a hacer otro tipo de cuadro, que es un dengue hemorrágico, que le llamamos, que se caracteriza por tener, nos aparecen en la piel algunas pintitas de color rojo, que eso indica que estoy teniendo algún tipo de hemorragia a nivel de piel, puede haber hemorragia también en las encías, en distintas partes del cuerpo. Bueno, ese tipo de cuadro clínico es el que se intenta evitar con la vacuna. Así es que ojalá que sea así, que ya estén aprobadas para la vuelta de la temporada del mosquito. El mosquito ahora va a dejar de
molestarnos un poco porque vienen los fríos y con los fríos desaparece. Pero a la vuelta de la temporada, por allá por el mes de septiembre, octubre, yo creo que vamos a tener un resurgir bastante importante y la sequía de este año creo que ayuda a eso, ¿no? A que el mosquito no estuviera presente. Pero no va a ser así a partir de octubre, así que esta vacuna vendría a diezmar un poco la modalidad grave que tenemos de la enfermedad. Claro, se ha alargado el verano y esto es lo que dicen que trajo más complicaciones, ¿sí? Las lluvias que vinieron algo retraídas, pero si uno lo compara con el 2020, que fue ahí pegadito al comienzo de la pandemia, cuando el dengue tuvo un resurgir fuerte después de unos años que nos había dejado por ahí con baja incidencia, los números del 2020 no son los de ahora, pero cada vez se acercan más, ¿no? Así es. Fíjate que en ese momento, 2019, 2020, la cantidad de casos que teníamos era muy baja y estaban limitadas las provincias del norte argentino, Jujuy, Formosa, Misiones, sobre todo las que estaban en límites con países como Paraguay, sobre todo Brasil, que Brasil sí tuvo en esa época un aumento de la cantidad de casos bastante importante. Lo que hemos tenido durante estos 4 años, a falta de todo tipo de campañas de prevención del mosquito, porque en realidad al que hay que combatir es al mosquito, hemos tenido un avance hacia prácticamente el límite con La Pampa, al sur de La Pampa, de todo lo que es distribución de mosquito en esa zona. Y de la mano del mosquito viene el dengue, viene el chikungunya, viene el Zika, que también han crecido en cantidad de casos. De modo que en 3 años avanzó territorialmente de un modo bastante preocupante, ¿no? Esto también tiene que ver un poco con la tropicalización del clima que hemos tenido en la Argentina. Esa tropicalización también abarca un poquito hasta el sur de La Pampa y recordemos un poco los días de alta temperatura que hemos tenido. Incluso el día de hoy hemos tenido 30 grados, 31 grados. Están anunciadas lluvias para los próximos días. Eso va a ayudar a que se sostenga durante un par de semanas más todavía una alta proliferación del mosquito y con el mosquito el dengue va a seguir distribuyéndose, ¿no? Así que ahí tenemos un gran problema, ¿no? Un gran enemigo para poder combatir y hacer algo de aquí al mes de octubre, por lo menos a nivel de estos reservorios, en las aguas que es en donde se cría, para ponerle algún tipo de límite o al menos explicarle a la gente cómo tiene que hacer para combatirlo, ¿no? Claro. Ahora, países limítrofes con Paraguay, con Brasil, sabíamos la existencia, digamos, de un dengue latente en lo autóctono. Pero ahora, bueno, la proliferación, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, uno ve el mapa del dengue y, bueno, prácticamente no tiene localidad que esté ajeno en la posibilidad y en la cercanía. Usted decía, bueno, quizás de la propaganda bajamos un poco la guardia, debería haberse insistido más en lo que sabemos que es protegernos de cacharreo, protegernos con aerosoles y demás. Pero después está lo otro, ¿se cumplimentó con lo que es el protocolo que marca ante casos de dengue de ir con la fumigación de los barrios? ¿Esto es efectivo? A ver, la realidad es que hace 3 o 4 años que no se está haciendo absolutamente nada a nivel de país para poder eliminar el dengue. Tengamos en cuenta que el dengue no es una enfermedad que se transmite de persona a persona, sí o sí necesita del mosquito que pique a una persona enferma y después pique a una persona sana para poder transmitirlo. De modo que el enemigo nuestro es el mosquito. No se ha hecho mucho. Hay protocolos que no se han puesto, ni siquiera se han puesto en marcha. Hay algunos que los veíamos pasar, por ejemplo, estas fumigaciones que se hacen por la calle, en donde aparecen estos dispersores de humo. La verdad que no son muy efectivos, tienden a matar un poco el mosquito que puede haber en vuelo y al que agarre con una gran cantidad de humo, pero lo que tienen más que nada es un efecto a nivel de la conciencia de las personas. Es decir, cuando pasa ese camioncito por la calle echando humo, nos da un pequeño alerta, nos dice, hay mosquito, hay dengue. Revisemos, y aquí viene lo importante, ¿no? Explicarle a la gente que tiene que revisar sus patios, tiene que revisar sus techos, porque es increíble la cantidad de elementos que conservan el agua durante 6, 7 días, que es todo lo que necesita el mosquito para poder reproducirse. Botellas, tapitas, piscinas, piletas, todos elementos, los baldíos, siempre hay ahí elementos que acumulan agua y que el mosquito que es hogareño, utiliza para poder reproducirse. De modo que a ese nivel tenemos que hablar de algunos protocolos digamos, de cuidado para poder prevenir la diseminación del dengue como lo está haciendo. Yo la verdad que no he visto mucho en los últimos 3 años, creo que la salud pública ha estado mucho más enfocada
en lo que ha sido el COVID, la pandemia del COVID, que ha sido muy grave, pero siempre decíamos, ojo con el dengue, Sí. que está allí siempre amenazando, ¿no? Y a partir de septiembre, octubre, creo que vamos a tener mayor cantidad de casos de las que estamos teniendo ahora, porque la verdad es que se están viendo muchos casos en toda Claro, y Latinoamérica, uno ¿no? proyecta, la última, doctor, la incidencia en la cantidad de gente que ha sido infectada, que ha sido mucho, hablando específicamente de los cordobeses, otras provincias cercanas que ya han sufrido la primera infección en esta temporada. Obviamente queda el temor en reinfectarse en los próximos años, con los cuidados pertinentes y demás, pero bueno, muchas veces es complicado. ¿Cuál es el índice de mortalidad en aquellos que tienen dengue por segunda vez? Es grave, no todos van a ser la modalidad grave de la Ajá, enfermedad, pero aquellos que la hagan tienen una tasa de letalidad de casi el 50%, alto. esta enfermedad. En los que tienen COVID por primera vez prácticamente no tienen riesgo de salud, pero los que lo tienen por segunda vez, sobre todo con otra variante del dengue, tiene una tasa de letalidad en aquellos que se da el dengue hemorrágico del 50%. Así es que es grave, yo creo que hay que tenerlo en cuenta y fíjense que en no más de 15 días en la Argentina se han reportado 30.000 casos. Sí. Y lo más preocupante es que es una enfermedad que necesita al mosquito para poder transmitirse. Así es que si vemos esa cantidad de casos, la verdad es que es alarmante cómo se ha Sí. diseminado y cómo se ha transmitido. De modo que es importante que las autoridades empiecen desde ahora con campañas de información y tratando de concientizar un poco más a la sociedad para que entiendan que hay que combatirlo a este Ujú. mosquito, que no lo podemos dejar circular, porque además afecta a todas las edades por igual. Hay gente joven afectada en esto, hay personas con 17 años Claro. fallecidas, 52 años, sin factores de riesgo, de modo que es una situación compleja, me parece que hay que encararla desde ya, Sí. esperando a la nueva temporada de los mosquitos que va a ser septiembre-octubre, ¿no? Porque Siempre, esto va a terminar ahora, claro, sí, en sí. 2 semanas el mosquito Pero desaparece de la mano del frío. Doctor, siempre le digo la última, pero tengo una más. ¿No sería oportuno o no? Es muy complejo hacer un análisis preventivo para la gente, decir, che, bueno, ¿lo pasé o no lo pasé? Porque en estos años, como algunos pueden tener y pasar lo que es la enfermedad, inclusive hasta sin fiebre, por ahí ni lo saben y ya han pasado por el dengue. ¿Es oportuno esto o no? Hacer un análisis general de la población. Eh, yo creo que en realidad la gente lo que tiene que entender, y sobre todo los funcionarios, porque esto no es solamente echarle la culpa a la gente, los funcionarios tienen que entender que es una enfermedad grave, que es Ujú. una enfermedad que cuando se presenta en el modo hemorrágico se va a llevar muchas vidas y que va a dejar expuesto a aquellos que ya tuvieron por primera vez Claro. la enfermedad durante muchísimo tiempo para poder tener, ustedes piensen que estas personas, estos 30.000 argentinos que han tenido dengue van a estar expuestos a partir de septiembre a esta otra modalidad, de modo que hay que Sí. trabajar mucho en Que son los campañas de estas 30.000 de que conocemos, doctor, pero concientización. esto hay que multiplicarlo por lo que va a ser el universo de personas que ni siquiera saben que lo transitaron porque la sintomatología no fue muy alta y quizás algunos hablan de multiplicarlo por 3 o por 4. Por eso yo decía, un análisis que, por ejemplo, uno se hace para saber en el año de rutina cómo está de triglicéridos y demás, ¿no sería oportuno sumar el análisis de dengue o es muy costoso? ¿Qué puede pasar? Claro, totalmente, Ah, habría que hacerlo. ¿mm? Eh, Desde ya tendrían que empezar a trabajar sobre algún tipo de campañas para poder explicarle a la gente cómo tiene que prevenirse. Ah, Es lamentable que hoy escuchaba, por ejemplo, la ministra de Salud de la Nación, sí, que decía que es un brote que no solo no ha podido ser parado, sino que, no va, que va a seguir creciendo en los próximos días. Digo, hay un nivel de inacción tremendo, entendiendo que estamos enfrentando un evento bastante complejo, ¿no? Como es el dengue. sí. Pero Yo la verdad que no la entiendo precaución mucho tiene que ser este nivel de generalizada. inacción. La Doctor, verdad que me cuesta mucho la entenderlo. precaución generalizada también en lo privado. Me pasó esta semana ir a un banco y andaba los manotazos por los mosquitos que había también adentro del banco, digamos. Esto de la prevención en los lugares cerrados se debe multiplicar también entre todos, ¿no? Así es. Mira, hay muchos casos, por ejemplo, hablando de estos lugares, hay muchos casos de transmisión en las escuelas, por ejemplo. Son lugares Ajá. en donde concurre mucha gente y así como actúa como un mecanismo de diseminación Ujú. en las escuelas, lo mismo pasa con el dengue, exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que asisten allí personas que están enfermas junto con personas que están sanas
el mosquito está presente, pica a todos y a partir de allí empieza a transmitir el virus. Por eso es que es complejo Sí. el poder frenar esto, ¿no? La única forma es combatiendo al mosquito. Cuesta mucho, pero es el único modo, salir a fumigar, a descacharrar, a concientizar, a informar a la gente cómo es lo que tiene que hacer y cómo se vence a este enemigo que es el mosquito, que es bastante complejo de poder combatir en realidad. Gracias por hacer docencia con nosotros, doctor. Muchas gracias.